Buenas tardes a todos. Como ustedes han revisado en su agenda, el día de ahora pues vamos a tocar un tema muy importante que habla acerca de las propuestas para poder afrontar los retos educativos de esta nueva normalidad en la que nosotros nos encontramos. Damos la bienvenida al Padre Alejandro, que ya está ahora, ¿verdad?, dentro de nuestra reunión, y voy a hacer lectura de su currículum para poder introducir así su ponencia. El Padre Alejandro Rodríguez Rodríguez, sacerdote salesiano de nacionalidad mexicana, ingresa a la congregación realizando sus estudios de filosofía en el Instituto Salesiano de Estudios Superiores en la Ciudad de México. Posteriormente estudia su teología en el Instituto Salesiano de Teología Tlaquepaque de Jalisco. Es máster en Teología y Mundo Contemporáneo de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México y doctor en Educación con énfasis en el programa de Organizaciones y Liderazgo de la Universidad de San Francisco en San Francisco, California. Su experiencia en administración educativa la basa en cargos como director de escuela, coordinador académico, administrador general y decano de la Facultad de Filosofía del Instituto Salesiano de Estudios Superiores en la Ciudad de México. Posteriormente ocupa los cargos de investigador senior en educación, redactor en jefe de la revista Vitam, presidente ejecutivo y presidente de la Universidad Salesiana de México, lo que acá en nuestra región se conoce como rector. Actualmente es vicedirector del Instituto de Estudios Superiores Salesianos de Ciudad de México. Ha escrito diversos artículos y 9 libros sobre liderazgo preventivo y humanista, educación y autoapropiación y sus implicaciones educativas. También ha realizado diversas conferencias y presentaciones en temas como liderazgo preventivo, acompañamiento en escuela salesiana, gestión pedagógica y escolar, Juventud Hoy, Centenarios y Generación Táctil, la imposibilidad de educar hoy, entre otros, didácticas, ¿verdad?, que fueron presentadas precisamente en los países de Guatemala, El Salvador, Ecuador, México y Perú. Ha impartido también cátedras de liderazgo educativo, liderazgo preventivo, liderazgo educacional y fundamentos teóricos en la práctica educativa, metodología de la investigación, liderazgo transformacional, modelos de gestión para directores de las escuelas salesianas de México. Es profesor de la maestría en educación, de la maestría en psicología, profesor invitado en la maestría en gestión curricular de la Universidad Don Bosco de El Salvador y profesor invitado también en la maestría de educación de la Universidad Mesoamericana de Ciudad de Guatemala, Guatemala. Entre sus diversas distinciones tenemos que es miembro del Consejo Editorial Revista Internacional de Investigación Avanzada, es miembro de la Junta Revisora Internacional, de la Revista de Investigación sobre Educación en Medio, editor en jefe de Vitam Revista de Investigación en Humanidades, miembro del Consejo Mexicano de Investigación y Evaluación Educativa, diputado de la Sociedad Mexicana de Psicología y miembro de los institutos salesianos de todo el mundo IUS. Este día, él ha aceptado en estar con nosotros en este encuentro de cerca para compartirnos el tema Propuestas para afrontar los retos educativos de la nueva normalidad en la escuela salesiana en estos momentos. Con ustedes, el doctor Alejandro Rodríguez Rodríguez. Adelante, padre. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Buenas tardes, padre. Un gusto estar con Buenas ustedes. tardes, padre. Gracias, saludándoles. Actualmente, Ricardo, estoy en la comunidad salesiana de Berkeley, en California, como profesor adjunto de la Escuela Dominicana de Filosofía y Teología. Vamos a tener esta hora y media de diálogo, gracias, Ricardo, donde vamos a platicar un poquito lo que está pasando y mi acercamiento será desde la parte educativa. Espero que el audio esté bien, que el video esté bien
y voy a ir acompañándome con algunas proyecciones en su momento. Entonces, les agradezco nuevamente y ustedes se dieron cuenta que con el ingreso de esta pandemia vino un cambio fuerte en nuestros tiempos escolares, los afectó, nos está cambiando horarios, nos está cambiando calendarios, lo que estaba estable y determinado comenzó a no estarlo. Hay incertidumbre. ¿Qué viene? Algunos pensábamos que era una gripe de una semana y estamos viendo que ya son meses y parece que van a ser más meses. Otro elemento que fue tocado fuerte fue nuestro rol de directivos, docentes. Estábamos frente a grupo en el aula y ahora nos mandan en unas primeras semanas a intentar hacer algo en línea, intentar suplir el salón de clase, y más de alguno sufrimos improvisación, más de algunos sufrimos estrés porque no estábamos preparados, y más de alguno en este momento no nos sentimos muy motivados porque parece que estamos entrando a un mundo desconocido. También hubo cambio en los espacios físicos. Ahora estamos pensando que el aula y los laboratorios van a ser otra cosa. Los gobiernos están planteando que sea el trabajo en línea. Sabemos que mucha de nuestra población no goza de conexión buena a Internet. Y si la tiene, algunas casas, algunas familias no tienen el aparato para conectarse. Dígase el teléfono, dígase la tablet, dígase la computadora. O si la tienen, tienen que compartirla entre varios. Es una situación interesante. Y nuestras dinámicas comenzaron a cambiar. Antes teníamos la total autoridad y control en el salón de clase y resulta que ahorita en línea se democratiza un poquito más la educación. Porque los chicos y chicas, al menos los de nivel de 14, 15, 16 años, parece que manejan mejor los medios que nosotros. Entonces, frente a esta realidad, la propuesta es reflexionar sobre algunos elementos que como salesianos y salesianas nos pueden ayudar en este proceso que si nos centramos en tiempos del virus, se llevará no menos de 6 a 8 meses más. Estamos diciendo que la vacuna todavía no está presente y que en algunos países está llegando la segunda ola de infecciones, cuando en parte de Centro y Sudamérica estamos saliendo de la primera ola. Entonces, esto es una realidad que hay que tener en cuenta y hay que considerar. Entonces, me invitaron a platicar con ustedes primero una reflexión que hice y que se publicó en algún artículo en la Ciudad de México sobre, le llamaron las 4P. Viene una reflexión primera y yo digo, bueno, ¿qué tenemos que hacer como salesianos frente a esta realidad que se viene? Y yo planteo más por cuestión mnemotécnica, 4Ps, 4P que tenemos que considerar. La primera de ellas yo la planteo como una pedagogía pertinente. Necesitamos una pedagogía cercana a los momentos que se están hablando hoy. Contenidos en la red hay en exceso. Creo que el problema no son los contenidos. Creo que el problema es la pedagogía, recordando que la pedagogía está enfocada más a la cuestión metodológica y técnicas aplicadas a la enseñanza. No es una situación que debamos de considerar como un aspecto de decir no hay contenidos o tenemos que inventar algo. No, me parece que es todo lo contrario, me parece que es hablar de que tenemos una información desbordante y necesitamos una cosa: a transferir metodología de enseñanza a un entorno diferente. Y aquí estamos hablando de una pedagogía que hable del flipped classroom, del aprendizaje servicio como voluntariado, como un aprender ayudando, que ya lo hemos hecho, lo tenemos en el salón. Es nada más vincularlo. Aquí estoy hablando de cuestión pedagógica. No estoy hablando de
de soluciones para el aula. Es más bien pensando en sus docentes, qué herramientas les pueden ayudar mientras sigamos en esta situación de posible confinamiento o una escuela con ciertas distancias obligadas por salud o con protocolos que tengamos que cuidar. Entonces está el Flip Classroom, ustedes lo conocen, es decirte, en pocas palabras, lo voy a tocar más adelante, es invertimos. De tal manera que entonces tenemos, si gustas ir un poquito más adelante, Jessica, invertimos el salón de clase y entonces los chicos llegan al docente como una especie de coach. Ya trabajaron ellos y vamos a acompañarlos. Sé que es una posibilidad, depende del contexto de nuestro país, depende del contexto de la escuela. Esta es una posible herramienta pedagógica. Una segunda herramienta pedagógica que ya usamos, decía yo, es el aprender ayudando. Aquí hay una provocación de fondo, hermanos y hermanas, que necesitamos considerar. A veces los sistemas educativos de nuestros países nos han hecho centrarnos en objetivos de aprendizaje. Tengo un contenido, tengo un objetivo de aprendizaje, realizo todas las acciones necesarias para lograr el objetivo. El reto, el problema del objetivo es que estandariza a todos los estudiantes. Todos tienen que lograr ese objetivo. Todos tienen que saber leer. ¿Está bien? Sí. En los momentos en los que hoy nos encontramos, mi provocación es que consideren también el aspecto de valorar logros, no solo evaluar objetivos. Valorar logros me refiero a la acción que cada chico y cada chica está realizando, que día a día está aprendiendo algo y que por desgracia no se encuentra en nuestras programaciones, planeaciones o como en cada país le llamemos, que oficialmente nos pide para decir que alguien es apto. Entonces, este es un elemento importante. Vienen 3 elementos más como estas propuestas pedagógicas pertinentes. Una es la que le llaman el design thinking, el pensamiento de diseño, donde yo, maestro, escucho más y hablo menos, donde yo aprovecho los problemas y lanzo preguntas performativas que provoquen cambio, preguntas tales como ¿qué pasaría si? ¿Cómo podrías tú hacer? Junto a esto, este design thinking es experimentar, aprender de lo que se está haciendo. Y algo que a lo mejor en algunas culturas no estamos muy acostumbrados, exponer nuestro ensayo. Y si nos equivocamos, hacerlo público. Porque la idea es que si hay más gente involucrada, hay más riqueza en el feedback y se puede evitar otro error. Quizá culturalmente no estamos acostumbrados, nos equivocamos y lo escondemos, no queremos que se sepa. Aquí más bien ponlo en público, o sea, con los demás compañeros del grupo, con los demás grupos, con los demás maestros, para que enriquezcamos esa experiencia. El prototipo y el trabajo en grupo para sacar conclusiones. Este es el design thinking. Viene uno muy sencillo que se llama visual thinking, pensamiento visual, que en pocas palabras es con dibujos, mapas conceptuales. Ustedes han visto gente que comienza a usar dibujos y lleva toda la clase con dibujos o videos. Esa es otra manera, otra herramienta pedagógica para hoy. Una tercera, el critical thinking, pensamiento crítico, es hacer esta labor junto con los compañeros, con los muchachos, en cuestionarles, buscando que analicen, reflexionen, pregunten, disciernan, definan, expliquen y decidan. Este es el pensamiento grupal. Analizan, reflexionan, preguntan, disciernen, definen, explican y deciden. Estos son 3 elementos importantes que pueden ayudarnos en la práctica. Reitero, son herramientas pedagógicas. Necesitamos una pedagogía pertinente, porque parece que esto, pasar del salón de clase al aula virtual, no resultó de entrada las primeras semanas. Si somos honestos, algunos de nosotros improvisamos. Hicimos lo que pudimos, con lo que tuvimos.
Si pensamos en el ciclo escolar siguiente, quizá no convenga ya improvisar, porque los papás de nuestros alumnos y los mismos alumnos se van dando cuenta de lo que les ofrecemos. La red nos hizo transparentes. Los papás, si estaban atentos y podían entrar a una clase, si es que la hubo, una clase virtual, estaban viendo qué decía el maestro o la maestra, qué hacía, cosa que antes no se podía quizá porque no entraban al salón de clase. Por el otro lado, igual, nosotros entramos a la casa de los alumnos. Sigo adelante con las cuestiones de pedagogía. Otro elemento más que puede ayudar y que está muy de moda es la gamificación, los gamers. ¿Qué significa esto? El uso del juego en entornos no lúdicos, muy salesiano. ¿Qué significa esto? Igual, ensayo-error. Hay elementos socioemocionales. Cuando jugamos, entran las emociones. Es también una labor grupal. Junto a eso hay un diseño previo. Está pensado un juego. Se conoce al otro y hay una sistematización. Un elemento más de estas pedagogías es programación. Son herramientas pedagógicas, reitero. No hay que confundir que a partir de esto hay que hacer toda una clase con una de las propuestas. Son más bien herramientas durante las clases que nos pueden ayudar a ser más relevantes. Es el segundo punto que voy a tocar. La programación, ustedes la conocen, hay empresas que ya tienen herramientas de programación para chicos de escuela elemental. Quizá estamos pensando que pueden acceder al Internet. Yo parto de ese supuesto y que podemos ayudarles. Son herramientas. La programación, si no lo hemos pensado, podría ser una herramienta más. ¿Por qué? Porque ayuda a la secuencia y el orden. El simple hecho de que estén en casa y comiencen a preguntar la receta de la comida que hizo mamá, ya es una experiencia de secuencia, de orden, de programación, que puede ir ayudando. Y la última, que quizá en algunas escuelas la tengamos o la podamos, es también hacer uso de la robótica. Ustedes saben que hay kits de robótica que nos permiten este trabajo colaborativo y este aprendizaje que va más allá solo de la pantalla. Con estos son algunos elementos si consideramos que lo que queremos es transferir metodología de la enseñanza a un entorno diferente. El segundo elemento de esta pedagogía sería, y que es más profundo, sería si en realidad lo que queremos es una manera distinta de enseñar para un contexto diverso. Aquí estamos hablando de otro nivel de profundidad pedagógica. Estos que les pasé fueron estrategias pedagógicas que pueden servir de acuerdo al contexto que tengan. Aquí voy más profundo y tendríamos que preguntarnos 4 preguntas básicas y poder responderlas. Una es, ¿quién es el sujeto de nuestro aprendizaje? La segunda, muy fuerte, es ¿por qué aprenden? La tercera es ¿qué aprenden? Y nos estamos dando cuenta que en la red aprenden más cosas de lo que nosotros en el salón, en el aula de clase podríamos dar. Y la cuarta pregunta es ¿cómo aprenden? Aquí estamos hablando de fondo de ir profundizando nuestra propuesta de aprendizaje, que me parece que por ahí sería otro elemento importante en algún momento a considerar. Si decimos que los niños y niñas tienen que aprender, ¿qué es lo que aprenden? ¿Y por qué lo aprenden? Y entonces vendrán algunas propuestas, no me voy a detener. Ustedes solo consideren, puede haber la propuesta de un aprendizaje expansivo, un aprendizaje transformativo, el más conocido, las inteligencias múltiples de Gardner, un aprendizaje biográfico o un aprendizaje de acuerdo a ciclos de la vida, o el aprendizaje también es muy famoso, Brunner, con la cultura, la mente y la educación. Son como esos elementos. Entonces son 2 frentes respecto a la pedagogía. Quizá pensando en nuestros maestros, lo más inmediato es ayudar a quienes no lo tienen con herramientas pedagógicas.
y quizá en una labor más de dirección, pensar como escuela salesiana, ¿cuál es el aprendizaje que estamos proponiendo? Porque, reitero, hoy al pasar a la parte no presencial, nuestra escuela se hizo más transparente en sus fortalezas y en sus límites. Una presencia relevante. Fíjense que aquí también es un elemento interesante. Hoy nos estamos dando cuenta que estar en línea, estar en las redes, estar de manera sincrónica o no sincrónica, no es garantía para que nuestros chicos estén interesados en lo que les proponemos. Y más aún que aprendan lo que decimos que van a aprender. Y entonces viene una propuesta, y aquí es una provocación, en realidad es una reflexión, es decir, ¿por qué no pensamos desde otra manera? Si ustedes se han metido a las redes, hemos tenido influencers, gamers, youtuberos, tiktokeros y demás, que son gente muy relevante, ¿eh? Tienen seguidores y ellos de fondo tienen una pedagogía muy, muy interesante que quiero compartir muy brevemente con ustedes. Para ser alguien que seas seguido en las redes, hay que identificar el nicho en el que estás. Y este nicho, ellos lo tienen perfectamente ubicado. Otro elemento más a tener en cuenta es que quienes influyen en los demás tienen prioridad en el contenido que quieren transmitir. Este es un elemento importante porque algunos maestros nos hemos preocupado de llenar de contenidos como si estuvieran presencialmente. Si no lo están, tendremos que priorizar contenidos. Otro elemento más es que hacen esta pedagogía es escuchan a sus audiencias, escuchan a los que los están escuchando. Un factor más, son consistentes en lo que proponen. Colaboran con otros influencers, ellos construyen páginas, dan alojamientos, transmiten en vivo y responden a sus fans. Esto es interesante cómo lo plantean estos chicos y chicas, porque en fondo son relevantes. Ustedes saben que ahorita en los medios, si no somos relevantes, para los más jóvenes no pareciera que no tenemos mucho que decir. No estoy diciendo que entremos a hacer videos de TikTok o que entremos a hacer videos de YouTube. Si es necesario, adelante. Estoy invitándoles desde la parte de una presencia relevante, enriquecernos de lo que otros que ya viven en la red lo están haciendo y lo hacen bien. Yo sé que para algunos de nosotros puede hablar de que estoy hablándoles de algo que parece no importante o que no va a generar nada. Yo les diría que chequen a los chicos influencers si tienen más de 100,000 seguidores algunos, que chequen los TikToks y está toda una propuesta de aprendizaje ahí muy interesante y en la cual se mueven. De hecho, algunos maestros han hecho la experiencia de que las tareas las entreguen en formato TikTok y la respuesta ha sido muy, muy interesante, muy positiva. Es otro elemento más. El tercero ya va un poco más a lo profundo en el plano de decir, ok, está sucediendo que nuestra gente quizá en su mayoría no estaba acostumbrada a tener que usar cubrebocas, a tener que evitar el contacto social con otros, tener una cierta distancia, y quizá los gobiernos están respondiendo a protocolos de salud que vienen de la Organización Mundial de la Salud, que hablan de evitar una pandemia y todo lo que esto implica. De ahí que me parece que es conveniente, como salesianos, recuperar la primacía de la persona. Cuando yo cuido de mí, porque me conozco, me da la posibilidad de cuidar del otro. Hoy y el regreso a la escuela será recuperar esta humanidad que en ocasiones se pierde. Ustedes quizá tengan más experiencia de chicos y chicas que en su casa el ambiente para que aprendan no es el más propicio. Y lo que la escuela le ha propuesto parece que viene a menos. Este reinicio de clases será una provocación a considerar que cuando me conozco a mí,
vienen de entrada la libertad y la verdad que constituyen mi ser sujeto. Y si me conozco a mí y lo vinculo a unos principios que rijan mi vida, estaremos hablando de que hay una modificación de actitudes y de acciones. Y junto a ello habrá una nueva manera de verse uno a otro. Y ahorita estoy pensando si se siguen los protocolos de la OMC, el tener que regresar a la escuela y que cada niño, cada niña tenga que usar un cubrebocas para evitar el posible contagio. Imagínense toda la labor de saber cuidarse de sí, cada uno, porque quizá los hábitos de limpieza difieren en cada casa. Quizá la sensibilidad por cuidar de los otros es muy diversa. E imaginen el estrés de un maestro que va a tener que lidiar con chicos y chicas que, aparte de que van a la escuela y tiene que enseñarles algo, va a tener que retomar estos elementos y decirles lo básico de la convivencia social es que te cuides tú y que cuides al otro. Por desgracia, en algunos países, y estoy hablando de la experiencia de México, los gobernantes nuestros aquí en México no les interesa eso. Ya han decretado que todo está terminado y que todo está bien y que los números no existen de contagios. Y México está ubicado ahorita en el 5º país con más mortandad por esta pandemia en el mundo. Entonces es una provocación también. Este cuidado de sí y el cuidado del otro implica actitudes, el valor y el respeto al otro, el autoexamen, quién eres, qué buscas, qué valores hay. Y en el fondo es intentar afirmar que el otro existe y posee un valor. Esto creo que es importante considerarlo y es todo un reto pedagógico, educativo, a considerar en los muchachos. Voy a tocar el último punto y abro un espacio para posibles preguntas, inquietudes y reacciones y después tomo la segunda parte, si les parece bien. El último punto, si haces favor, Jessica, de este primer bloque, es hablar de un lenguaje muy salesiano. ¿Cómo hacemos para tener una prevención educativa? Y aquí yo parto un poquito con un lenguaje cercano a Don Bosco y que también quiere ser cercano a la sensibilidad de nuestros maestros y quizá de papás y de autoridades. La propuesta es que intentemos, punto 1, generar un ambiente que evite cualquier situación de riesgo. Aquí estamos hablando de esta parte de evitar toda la situación de pecado que se usaba en el siglo XIX, si ustedes quieren. Ahorita es hablar y decir, imagínense toda la labor que tenemos la comunidad educativa pastoral para provocar un ambiente donde evitemos al máximo el riesgo entre los miembros de esta comunidad educativa pastoral. Díganse alumnos, díganse maestros, díganse padres de familia, díganse directivos. Tendrá que ser toda una labor interesante de cómo hacerlo. Ahí se implica la presencia activa e intencional. Se implica también la situación de adelantarse positivamente a los chicos. El segundo elemento importante a considerar es hablar de que estamos llamados a vivir la mejor versión de nosotros mismos y procurar la mejor versión de quienes nos rodean. Recordando un poquito el lenguaje computacional, ustedes saben que cada actualización de software se supone que es una nueva versión que trae algo mejor y que quita algo que no estaba bien de la versión previa. La provocación es intentar una cultura organizacional, un ambiente en la escuela, donde nos descubramos que podemos dar una mejor versión de nosotros y una mejor versión de los demás, intentar hacerla salir. ¿Por qué comento esto? Porque ustedes se darán cuenta que las primeras semanas, quizá cuando comenzó la situación de la pandemia, había mucha duda, mucha incertidumbre, o se pensaba que no era algo delicado. Han pasado ya varias semanas, varios meses, y parece que esto va a estar algunos meses más en esta dinámica. Y entonces pensar en que la convivencia diaria no siempre es garantía de que se saque lo mejor de cada uno.
reitero, ustedes conocen mejor los contextos de sus alumnos, habrá ambientes poco favorables para que la persona mejore día con día. Y habrá ambientes muy agresivos que harán que la persona vaya deshumanizándose poco a poco. En la segunda parte estaba yo pensando, diciendo que si yo fuera el director de una escuela salesiana, ¿qué tendría que considerar como básico para el siguiente ciclo escolar? Entonces, decía yo, necesitamos 3 estrategias. Si yo estuviera como director en una escuela y me dijeran, ¿cómo le vas a hacer el año que entra? Yo dije 3 estrategias, que son muy sencillas de enunciar, que son todo un reto y un cambio en la escuela misma. Yo digo, el primero, estrategia A. También aquí usé mnemotecnia, estrategia de adaptación, la estrategia A. Y hablo de la positividad docente. ¿Qué significa esto? Que frente a este mundo incierto, esta situación cambiante de la educación, vas a necesitar hacer que tus intervenciones sean innovadoras y que respondan a las aportaciones del alumno. Un poquito más flexible tu sesión sincrónica. Las sesiones asincrónicas las dejarás ahí. Será alguien que se acerque a ellas. Cuando estés en este encuentro, será tener que estar respondiendo a lo que el alumno te pide, de alguna manera. Fácil no es todo un reto. Un elemento más de adaptación será responder a contribuciones que no están previstas. Si estuvieron frente a una pantalla, les aseguro que más de algún día estaban en la clase, estaban en el momento más importante y se atravesó un distractor, ya sea el papá, la mamá, el perrito, la abuelita, se le fue la luz y tuvieron que readaptar. Es parte de la adaptación. Parte de esta adaptación es la creatividad en las prácticas de aprendizaje. Y aquí voy a lo que te decía un poco, Sor, las experiencias de aprendizaje en este espacio de adaptación tendrán que ser co-creadas y co-construidas. Eso es cambiar totalmente. No es que yo lo sé. Alguien dirá, bueno, entonces yo ya me voy a dedicar a transmitir solo conocimiento. Ya mi labor va a ser esta. Y Don Bosco no quería eso. Cierto, en el tiempo de Don Bosco él se centró en el adulto educador porque encarnaba lo que proponía. Era el modelo a ver. Ahorita tenemos una pantalla de mediación. Tendremos que aprender a co-crear y a co-construir. Y es una provocación a confiar en que el chico y la chica es capaz de pensar, discernir y tener opciones. Es comenzar a tratarlo como el adulto que va a ser y comenzar a jugar con la libertad y la responsabilidad. Digo jugar en esta palabra de crecer. Momentos yo intervengo, momentos yo acompaño. Momentos digo no y momentos digo sí. Junto a ello, la planeación bien hecha, la programación bien hecha, ya te permite adaptar. Y regreso a la frase que le decía a Heilin. Parece que hoy, si no tienes un perfil donde tengas profundidad de conocimiento, vas a estar improvisando. Si vas teniendo profundidad de conocimiento, vas a poder adaptar. Hay algún autor que maneja muy fuerte y dice, solo el experto adapta, el no experto improvisa. Cuestionable, pero creo que da luz y provoca. Junto a eso, ¿qué va a requerir de ti? Esta adaptación. Conocimientos y estrategias pedagógicas, entendimiento consistente de tus muchachos, lenguaje salesiano, tienes que conocerlos, una respuesta sensible al ansiedad del estudiante. Estamos en interacción y podemos dar sentido y significado. De ahí que les decía al inicio de mi intervención que el aula se volvió más democrática. Si los chicos, no sé si han dado la clase, hay chicos que dicen, bueno, ¿sabes qué, maestro? Es muy interesante lo que me está diciendo, ahorita regreso, voy por mi café. Uy, pues ya se me fue. Si estuviera en el aula presencial, no le daría ese permiso, le diría, hay un horario, hay un reglamento, hay unas maneras. Aquí no, aquí está más democratizado. Tendremos que aprender, y dijeras tú, Sor, ser más humildes.
en que en algunas cosas los chicos van un poco más adelante. ¿Qué te sugiero? Te sugiero que promuevas la indagación, el debate, la discusión, la investigación. A los chicos les gusta. Oigan, ¿qué piensan de que hoy el clima es un clima lluvioso? ¿Qué lo está provocando? Provoca indagación y no tener tú que darle toda la clase de formación geológica de las montañas, del ciclo del agua y demás. Provocas ya esto. Otro elemento, que sean colaborativas. Aquí también hay un dato, no sé si les pasó, las primeras semanas de confinamiento, los papás comienzan a quejarse y dicen, oye, me estás dejando a mí todo. El maestro decía, ahí está el PDF, ahí está el trabajo, ahí está la tarea, mándenmelo y yo lo voy a revisar. Y tú dices, no, es colaborativo, o sea, ¿qué hago yo? ¿Qué haces tú? Y cómo juntos logramos esto que queremos de aprendizaje. El tercero es ayudarse del conocimiento previo y del que están teniendo los chicos. Lo que hace todo profesor frente a clase. A ver, chicos, ¿de qué se acuerdan? Esto es el nuevo conocimiento, esta es la propuesta que hay. El plan de clase que se genera, que ayude. Piense que aquí, una clase antes, me bastaba 1 hora. Escribía en el pizarrón, me llevaba 10 minutos el estar escribiendo. En lo que explicaba otros 10 minutos. Ahora ya la llevo, la proyecto, y lo que me tardé yo 15 minutos en hacer la presentación, los chicos adquieren la información en un clic, menos de 1 minuto. Tengo que preparar más. Eso va a seguir. En línea tienes que prepararte más. Y eso hay que pensarlo también, hermanos, hermanas, en el desgaste extra que llevan nuestros docentes. ¿Cómo los vamos a ayudar? ¿Cómo los vamos a motivar? Pago extra de clase, salario emocional, estampitas de Don Bosco y María Auxiliadora. ¿Qué vamos a hacer? Sería una experiencia de aprendizaje anclada en preguntas y manera de entender de los estudiantes. Fíjense que a mí ahorita he estado dando clase en línea, yo en el nivel universitario. Los chicos reaccionan rapidísimo si les digo, ¿saben qué? El siguiente trabajo que me tienen que presentar, háganlo en versión TikTok. Lo hacen. Y ahí está todo el contenido. Se evalúa de otra manera. Se evalúan los logros. Se valoran los logros. Siguiente. Modifica tus conocimientos y experiencias a situaciones concretas. Y la última frase yo creo que va a ayudar mucho, esta proyección. Planea para una carrera de 100 metros, no para un maratón. Si estamos pensando en el siguiente ciclo escolar, va a ser diferente. Pensábamos a 6 meses, a 4 meses, a 3 meses. Ahorita hay que ir pensando por semana. Porque si dejamos una proyección, a 6 meses ya aparecieron 10 videos mejores que pusimos. Les reitero, piensen ustedes como directivos y piensen en sus docentes si les vamos a invitar y a provocar a esto. Es todo un reto. La segunda es la estrategia B, que aquí usando la expresión en inglés es el blended learning, o que en español le llaman del aprendizaje mixto. Y yo le pongo de proyección docente. ¿Por qué? Porque seguramente ustedes tienen muchos buenos maestros que están motivados a enseñar. Pero junto a eso, necesitamos ayudarnos del equipo que está detrás del chico, los padres o el adulto en casa. Conviene aquí considerar que Google Classroom, Zoom, Facebook Live, cualquier plataforma es eso, una plataforma. Como bien decía Mario, la calidad de nuestra propuesta educativa no es si tenemos Blackboard, si saben manejar Zoom. La calidad está en nuestros maestros. Y regresamos al punto anterior, Sor. ¿Qué tanto estamos valorando e invirtiendo en nuestro capital, en nuestro talento humano? ¿Qué posibilidades hay en esto? Y les pongo, no me voy a detener, son las opciones de blended learning, depende del contexto. Una opción es cara a cara. Hay un encuentro con todos, te apoyas en elementos en línea y solamente se acercan a una especie de tutoría cuando se necesite. Lo que estamos haciendo ahorita, de alguna manera, prolongado
a varias sesiones o a un ciclo escolar. El siguiente propuesta de Blended Learning es el que llaman el rotacional. Tutoría personalizada y experiencia de aprendizaje en línea. Fíjense que aquí abro un espacio, aquí los hermanos de California están optando por este tipo de propuesta. Están pensando en ampliar los horarios escolares y están pensando en los chicos con menos avance en cada grado, para invitarlos y cuidando que sean grupos pequeños, en espacios más amplios, darles seguimiento personal y en línea a los menos favorecidos. Es muy interesante esto, pero ellos hablan de ampliar el horario y hacerlo 3 veces a la semana quizá solamente, por legislación del Estado y demás. Pero es una manera de hacerlo. Otra es la flexible, donde tú complementas como tutor alguna parte que requiere énfasis. Los laboratorios online. ¿Qué significa esto? Los tienes todo el tiempo trabajando y asisten a la escuela a completar alguna práctica. Sobre todo estamos pensando en chicos de bachillerato que tengan que ir al laboratorio. En casa no tendrán los reactivos químicos, no tendrán los instrumentos. Será pensar en tener todo lo demás en línea y esa parte presencial. Puede ser. O puede ser el automezclado. Toma en línea clase todo el chico y complementan extracurricularmente. No sé si han tenido la experiencia de lo que le llaman los MOOCs, M-O-O-C. Es parte del MOOC. Tú le dices al chico, esta es la clase, pero ¿sabes qué? Hay 10 cursos más gratuitos de todo el mundo que van a enriquecer esta parte. Ahí entra el automezclado. Yo decido seguir la clase y me enriquezco con otros más. Y regreso a lo que decía, es hablar de que yo intencionadamente busco experiencias educativas en la red. Y no solamente los dejo que hagan investigación en la red, no la van a hacer. Se van a ir a Wikipedia, Rincón del Vago, y el último, conducir en línea. Este es el de los menos usados, pero también lo hacen. Se da la clase al inicio y si el estudiante tiene una muy buena nota, nunca regresa a la escuela en todo el ciclo escolar. Todo es por computadora. Lo hay también. Por eso digo, son 6 opciones que se manejan del blended learning, dependiendo del contexto y el chico que tengamos. ¿Sí? Quizá esté más pensado para educación preparatoria, de bachillerato. No deja de ser una provocación para los que vamos a tener que tener en educación elemental o básica este trabajo. Y aquí doy algún elemento. Tus clases van a tener relevancia si hay 4 elementos clave. Contenidos que inspiran a aprender más. Y aquí es una fuerte crítica a los maestros que usamos el video de YouTube, que dura 40 minutos y que sabemos que a los 10 minutos ya no lo van a ver. Tendríamos que pensar en contenidos que inspiren, en experiencias interactivas que lleven a hacer más cosas. En la red hay mucha propuesta. Impacto más allá de la clase que provoca a saber hacer más cosas. Si vinculas a la comunidad donde está tu estudiante, será interesante. Y ya no irá a comprar la leche o el pan solamente pensando que le toca, porque quizá ahí hay elementos de matemáticas. Y ya no estará yendo a la reunión de la comunidad, si es que la hay en casa, solamente sino que habrá elementos de desarrollo psicosocial. Y el último, una motivación intrínseca. ¿Se acuerdan que le lanzaban las 4 preguntas respecto al aprendizaje? ¿Por qué aprenden? Tendríamos que decir, ¿por qué quieren aprender lo que yo les quiero enseñar? Ahora que están en la posibilidad de no aprender lo que yo quiero enseñarles, sino aprender otras cosas. Porque tienen la posibilidad de 100, 200 ventanas. La tercera estrategia es lo que llaman la estrategia C, o la comunidad de indagación o de aprendizaje. Nos necesitamos unos a otros. Lo que te decía un poco hace rato, Sor, no podemos entendernos ya, o no deberíamos entendernos, yo centrado en mis niños de elemental, porque soy maestra de español. Dice, sí,
pero tienes que estar en diálogo con la otra maestra, con el otro maestro y con el otro maestro, porque es una experiencia que, salesianamente hablando, quiere ser integral a través de una pantalla. Solita no vas a poder. Si va a ser una clase sincrónica de 6 horas, perfecto. Piensa que a lo mejor pedagógicamente necesitas 15 minutos de activación física, 20 minutos de alguna materia, 10 minutos de descanso, 20 minutos de otra materia, un poco lo que se maneja quizá en bachillerato, que nuestros maestros quizá no están acostumbrados y será todo un reto hacer, acompañarlos. Otro elemento más es cuando el aprendizaje se considera social y somos capaces de construir juntos. Y aquí viene un elemento que les quiero compartir. Esto es investigación en la línea de la comunidad de indagación. Necesitas 3 presencias en la red si quieres ser alguien que provoca una comunidad que indaga, investiga, que está profundizando. Se le llama la presencia social cuando eres percibido como persona real en la red. ¿Por qué? Y esto es muy salesiano. Porque logras relaciones interpersonales donde se descubre un propósito, donde tienes la posibilidad de comunicación efectiva, abierta y focalizada, que acompañas y diriges. Eso es muy nuestro y lo podemos hacer. Un segundo elemento como presencia en la red es la presencia cognitiva, que habla de una indagación. Comprendemos el problema, creamos conocimiento, identificamos soluciones, evaluamos y actuamos. Es un trabajo por proyectos, que podrá ser también muy interesante. Imagínate que el proyecto no va a ser que me entregues la página 12 del libro de matemáticas resueltas. El proyecto es que me digas por qué hay un precio en una tienda, en una tienda, que en otra, diferente. ¿Qué hace que el precio cambie? ¿Qué hace que hace 2 semanas costaba una cantidad y hoy cuesta otra? ¿Cuál fue la causa? Trabajar en proyecto para que entren varias áreas de conocimiento, y entreguen algo. Y aquí vuelvo a decir, quizá lo que tenemos hoy en nuestros países por los ministerios de educación se sienten poco flexibles, se siente una camisa de fuerza, porque pareciera que no nos dejan. Hay que dar lo que está estipulado. La última es la presencia docente, que necesita 3 cosas. El diseño, que ya lo hacemos. Si quisiéramos entrar a más profundidad, se necesita más herramientas. Tenemos que hablar de un diseño instruccional o preinstruccional y que tiene su dinámica para generar algo en línea, un objeto de aprendizaje. El segundo, facilitarles, acompañándolos y dirigiéndolos. Aquí el lenguaje es interesante. Los acompaño en su proceso de investigación y los dirijo cuando tengo que corregir algo que no va, sea por lenguaje o sea por alguna desviación. No es dejarlos hacer lo que quieran. Al final sigo siendo el adulto que tiene la intencionalidad. Y la última es cuando instruyes. ¿Vamos bien? Casi voy terminando. Vamos a la última. ¿Qué herramientas o estrategias te van a ayudar? ¿Qué herramientas? Ahorita no sé cómo le llaman en cada país. Junta académica, reuniones de academia, reuniones de maestros, momentos de capacitación. Son espacios que no tienes que generar uno nuevo. Ahí puedes provocar el trabajo colaborativo. Y ahora, en lugar de que se reúnan las de español, nos reunimos todos y vemos cuál es el problema que están teniendo los chicos que no pueden leer. Y en lugar de que se reúna solo la Academia de Matemáticas, es decir, bueno, ¿cómo vinculamos matemáticas y ciencias sociales? ¿Me explico? Y aquí son algunas preguntas que te ayudan para provocar este trabajo colaborativo. ¿Qué pasaría si tú fueras la persona que vende el pan en tu colonia? ¿Qué pasaría? Pregunta, ¿qué podrías hacer, pensar o decir si fueses el representante social de tu colonia? Por ejemplo, ¿qué piensas de
el confinamiento. ¿Qué sientes? ¿Qué podrías hacer si tienes un compañero que no accede al Internet? ¿Cuál es tu predicción? ¿Qué pasaría respecto a si cambia una cosa? Y son estas preguntas, digo, para no leerlas todas. La última frase me parece que es interesante y considerar. Los seres humanos modelamos el mundo con el lenguaje de alguna manera. Cuando pronunciamos y transformamos cosas a través de la palabra compartida. Esto implica que veamos a los docentes, a los adultos en casa y a nosotros mismos y al alumno como gente que es un interlocutor válido y que también necesitamos ser críticos frente a. Cierro el espacio de estas 3 intervenciones, de estas 3 posibilidades. Abro la posibilidad a preguntas, reacciones, comentarios.